Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola iglesia, te invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia y nos alegramos de estar en tu presencia, nos alegramos de vivir, Señor, contigo, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque no somos huérfanos, sino que tú eres nuestro Padre y tú los guías en todo tiempo y en todo momento. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo que está con nosotros y nos guía hacia toda verdad, que nos guía a Cristo. Señor Jesús, muchas gracias porque es por ti y a través de ti que tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos vida eterna. Señor, gracias. Permítenos predicar esta tu palabra, Señor, con autoridad, con sabiduría, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros fruto y vida, Señor. Señor, que esta tu palabra, Señor, en nosotros provoque el anhelo y el deseo de vivir una vida cada día más llena de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que me acompañes al Salmo 127, versículo número 1. Ese salmo fue escrito por Salomón y dice el versículo 1: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con sus guardias no sirve para nada. Aquí vemos una explicación de cómo la cobertura de Dios, la protección de Dios, la edificación de Dios en nuestras vidas, y voy más allá, en nuestras familias. Si Él no es el centro de nuestra vida, si Él no es el centro de nuestra familia y lo declaramos como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y comenzamos a edificar nuestro hogar sin el Señor, en vano estamos construyendo, en vano estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque claramente dice la palabra de Dios: si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye tu familia, si el Señor no construye tu vida, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Debemos de entender que la única manera de afirmar nuestra familia o que nuestra familia esté llena del Espíritu Santo es a través de tener una conexión con la presencia de Dios continua. Y el día de hoy vamos a estar hablando de las familias llenas del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte que Dios tiene un propósito, tiene planes preciosos para tu familia, planes de bendición, planes de victoria, planes de prosperidad, planes en los cuales cada uno de los miembros de tu familia, Dios piensa en cada uno de ellos y tiene planes de bendición, planes de victoria. Y lo que Dios quiere es que las familias seamos llenas de su Espíritu Santo, que seamos familias llenas de fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en este tiempo, en esta generación, con tu familia y con mi familia. Dios quiere edificar nuestras familias, nuestra casa, fortalecerla para enfrentar las situaciones que se van
van presentando continuamente en nuestra vida. Dios ha llenado a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo de dones, de talentos para que Él se glorifique en tu vida. Tú fuiste creado, tus hijos fueron creados, tu matrimonio fue unido con un propósito para que el nombre de Dios sea glorificado, porque tus hijos son los próximos empresarios de las grandes empresas, porque tus hijos son los próximos emprendedores de negocios exitosos, porque tus hijos son los próximos pastores, evangelistas, ministros de alabanza, líderes de jóvenes que van a llevar un mensaje de poder, de autoridad hacia las naciones. Y es necesario que tú y yo aprendamos a vivir una vida llena del Espíritu Santo, a que tú y yo aprendamos a vivir una vida en familia edificada por la presencia de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque en la actualidad hay muchas cosas que pueden afectar a nuestra familia y hay una continua lucha, hay un continuo bombardeo a las familias para distraerlas del propósito que Dios tiene preparados para ellas. Hay un propósito en el cual vienen distracciones para impedir que las familias se mantengan unidas. Y hay una estadística que yo quiero compartirte en este día. Dice esta estadística que a lo largo del año las personas están viendo en promedio 2,800 horas las redes sociales. Esto equivale a 116 días y medio del año, lo que sería casi una tercera parte del año. De estas 2,800 semanas, solo 153 horas, de estas 2,800 horas, solamente 153 horas son edificantes o que tienen un provecho para las personas. Las demás horas son horas en las cuales están viendo contenido que no está trayendo bendición, que no está trayendo beneficio, que no está trayendo algo productivo a la vida de las personas. Y lo que produce este tiempo, o lo que produce es estos tiempos en los cuales las personas están distrayéndose, es que están consumiendo un contenido que aparece en las redes sociales, que es fuera de la voluntad de Dios, que trae confusión, que trae dolor, que trae temores, que trae muchísimas cosas. Últimamente, cuando fuimos al campamento con los jóvenes y estuvimos orando por ellos y estuvimos buscando la presencia de Dios juntos, Dios me hacía sentir que esta generación es una generación que va a llevar una bendición increíble a las naciones. Es una generación que ha sido llamada para exaltar el nombre de Dios de una manera con poder, con autoridad, que Dios ha llamado a una generación y que los ha llenado de talentos y de dones para predicar la palabra con poder y con autoridad. Pero si tú y yo en este tiempo, como padres de familia, como gente de la familia, si no ponemos atención a lo que están consumiendo nuestros jóvenes o lo que nosotros estamos consumiendo en las redes sociales, nos vamos a distraer y nos vamos a perder del propósito que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La pregunta aquí es: ¿cómo estamos edificando nuestra familia? La pregunta: ¿qué es lo que estoy construyendo en ellos? Si estoy permitiendo que otros factores externos vengan a sus vidas y cimenten sus corazones en cosas que no están trayendo provecho. En las redes sociales, yo últimamente, yo casi no consumo mucho las redes sociales, pero últimamente he estado viendo algo que se llama TikTok y realmente me abruma lo que aparecen en este tipo de redes sociales. Hay contenido de todo tipo. Hay contenido que puede ser, que aparentemente es sano, pero también hay un contenido abiertamente satánico, donde se presentan sacerdotes satánicos y hacen invocaciones y tienen muchos seguidores, donde se presentan hombres que hablan y blasfeman en contra de Dios de una manera increíble y tienen seguidores. Es un producto que se está consumiendo, que hablan de la tierra que es plana, que estamos siendo engañados, que la Matrix, y que un sinfín de situaciones que están lanzando al corazón de las personas que están consumiendo este tipo de contenido. Y lo que está haciendo, si tú y yo no ponemos atención, lo que está consumiendo nuestra familia, corremos el
el riesgo de que el propósito que Dios tiene para nuestra familia se extravíe y se pierda por situaciones externas. Tú y yo tenemos que poner mucha atención a lo que estamos nosotros primeramente consumiendo, pero también lo que nuestros hijos, lo que nuestras generaciones están consumiendo en las redes sociales. Porque si no están consumiendo un contenido que les está edificando, los está contaminando, los está distrayendo. Fíjate lo que provocan las redes sociales en la vida de las personas cuando pasan demasiado tiempo, es que provocan un aislamiento social. Y se sienten más cómodos estar en su habitación revisando sus redes sociales o teniendo un contacto con personas que jamás van a ver físicamente, pero se sienten cómodas teniendo ese contacto, y hay un aislamiento social. Los hijos, si permitimos esto, van a preferir estar en su habitación a estar con nosotros, pasar un tiempo de calidad platicando en la hora de la comida, viendo una película, viendo una serie, o platicando, teniendo juegos de mesa con la familia. Si nosotros permitimos este tipo de situaciones, va a haber un aislamiento social. Las redes sociales están produciendo ansiedad y depresión en muchas personas. Las redes sociales están provocando adicción a ellas mismas y a otro tipo de contenidos, que si no ponemos atención, te lo vuelvo a repetir, nuestra familia puede ser aislada y puede ser fragmentada por este tipo de situaciones. Las redes sociales están trayendo una falta de productividad en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en lo escolar, aún en las relaciones personales. Está trayendo diversas situaciones. Entonces yo quiero que tú y yo, o el Señor me ha hablado en este tiempo para que estemos alertas de qué es lo que está consumiendo nuestra familia, qué es lo que se está edificando nuestra familia, con qué contenido se está edificando nuestra familia. Es necesario que busquemos la guía del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, y que nuestra familia, que tu familia sea edificada por la presencia de Dios y sea llena igualmente del Espíritu Santo todos los días. Dios quiere familias llenas del Espíritu Santo. Dios quiere padres llenos del Espíritu Santo, esposos llenos del Espíritu Santo, esposas llenas del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que volvamos a leer el Salmo 127, pero ahora lo vamos a leer todo, y quiero que pongamos mucha atención a lo que Dios nos sigue hablando. Dice el versículo número 1. Dice, si el Señor no construye, vuelve a lo mismo, si el Señor no construye, si tú y yo no dejamos que Dios sea el arquitecto de nuestra familia, que tú y yo no dejamos que el Señor sea el ingeniero, el edificador de nuestra familia, pasa esto. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Muchas veces entendemos y pensamos y creemos que edificar nuestra casa es pasar más de 12 horas en el trabajo, porque tenemos que trabajar para poder sacar los gastos y darle a nuestra familia el mejor coche, las mejores escuelas, la mejor ropa, los mejores celulares, y no pasamos tiempo con nuestra familia. Y dice aquí la palabra de Dios, es inútil que te esfuerces tanto. La verdad, la presencia de Dios en nuestras vidas va a hacer que le demos a nuestros hijos lo primero y lo mejor. Y lo primero y lo mejor no es la mejor casa, no es el mejor auto, no es la mejor ropa, no es la mejor escuela. Lo primero y lo mejor es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra familia. Porque lo más importante, familia, lo más importante, iglesia, es su presencia, su guía, su dirección, que Él construya a nuestro hogar, nuestra familia. Porque lo demás son añadiduras. Muchas
¿Cuántas veces lo hemos platicado? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Busquemos la presencia de Dios, dejemos que Él edifique nuestro hogar y Él va a traer la añadidura a nuestra vida, a nuestra familia. Dice el versículo 3, los hijos, escucha bien esto. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos de Dios es el regalo de Dios a nuestras vidas, es una recompensa, no es añadidura, es el don de Dios, es el regalo de Dios que tiene para ti y para mí. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Fíjate bien el versículo número 5, dice que feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Los hijos, la familia produce felicidad, pero tenemos que tener cuidado de ella. Y la única manera de tener cuidado de nuestra familia es que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios. Y la única manera es dejar que Dios sea el que edifique nuestras vidas, que edifique nuestra familia, que sea Dios quien guíe nuestros pasos. Dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27, me encanta esta parte y es como una parte de la palabra que tratamos en nuestra casa llevarla siempre a cabo, porque nos habla a nosotros como familia. Dice así el versículo 24, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre roca sólida. Aunque lluevan a cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho que es la roca. Fíjate bien, Jesús habla y dice, siendo edificador, escucha, por eso nos conectamos con el Salmo 127. Jesús como aquel que edifica nuestro hogar, diciéndonos las palabras de sabiduría, diciendo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Para poder edificar nuestra casa es necesario escuchar las enseñanzas de Jesús, y no solamente escuchar las enseñanzas, sino ponerlas en práctica, porque cuando tú y yo las escuchamos, cuando tú y yo las leemos, cuando tú y yo las ponemos en práctica, Dios nos dice que somos sabios. Y estamos construyendo nuestra casa sobre la roca. Estamos poniendo un cimiento. Estamos poniendo los cimientos correctos, que es la palabra de Dios, que es la presencia de Dios en nuestra familia. Para que cuando vengan las pruebas, para que cuando vengan las luchas, para que cuando vengan las circunstancias de la vida, nosotros estemos firmes, porque nuestra casa está edificada sobre Cristo Jesús, sobre su palabra, fundamentados en la llenura del Espíritu Santo que Él tiene preparados para ti y para mí. Pero dice el versículo 26, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. El que no escucha la palabra de Dios, el que no la pone en práctica, Dios lo compara como una persona necia. Dice, como las personas que construyen su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Será la ruina para esa familia. Será la ruina, ¿por qué? Porque no tiene cimientos fundamentados en la palabra de Dios. Su cimiento no es Cristo, sino han puesto sus cimientos en lo falso, en lo que el mundo puede ofrecernos y que aparentemente es felicidad, en las redes sociales, en lo que te hablé hace ratito. Y cuando vienen las luchas, y cuando vienen las pruebas, y cuando vienen las necesidades, y cuando vienen las circunstancias difíciles de la vida, entonces en ese momento viene y derriba nuestro hogar. Necesitamos, familia, edificar nuestra casa en Cristo Jesús. Los cimientos de nuestra familia tienen que ser Cristo. Tienen que ser Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11, Pablo está hablándole a los corintios y les dice, fíjate bien, dice, Dios por su bondad
me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Está hablando de la iglesia, está hablando de las vidas de las personas, pero también está hablando a familias. Dice, y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, un cimiento firme. Le di la buena noticia de Jesucristo. Dio la palabra de Dios. Luego otros construyeron sobre esa base, pero cada uno debe de tener cuidado de la manera en que construye, porque escucha bien el versículo 11, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. En pocas palabras dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto a porque el fundamento es Cristo Jesús. Y la única manera, vuelvo a esto que es importantísimo y más en este tiempo, la única manera de fundamentar y de edificar nuestra casa y que nuestra familia se llena del Espíritu Santo es con Cristo Jesús, es con Dios en nuestras vidas, es con Cristo en nuestra familia. La pregunta aquí es, ¿cómo estoy edificando a mi familia? La pregunta es, ¿qué estoy edificando en ella? La pregunta es, ¿qué están consumiendo mi familia? ¿Qué estoy consumiendo yo? ¿Es Cristo Jesús el centro de mi vida? ¿Es Cristo Jesús el centro de mi familia? ¿Es la prioridad mía que mi familia sea llena del Espíritu Santo? Para eso yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Yo tengo que contestarme esas preguntas. Fíjate, en la Biblia hay un hombre llamado Saúl, que este hombre fue el primer rey en Israel. Y la historia de este hombre es asombrosa y tuvo un principio increíble, tuvo un principio prometedor en la cual no solamente iba a tener bendiciones para su vida, sino iba a tener bendiciones para toda su familia. Pero sin embargo, él despreció la presencia de Dios. Él despreció la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Él despreció los planes que Dios tenía preparados para él, porque él no edificó su vida y su casa en la presencia de Dios, sino él edificó su casa en la arena, en sus pensamientos, en lo que él creía, en la desobediencia. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite. Escucha bien, esta historia me fascinó cuando la leí por primera vez. Dije, wow, yo quiero también que me pase eso. Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Saúl obtuvo un llamado increíble de parte de Dios. Dios le dijo, tú fuiste elegido, tú has sido escogido, tú has sido designado. Dios tiene un plan para tu vida y este plan es que tú seas el que gobiernes a Israel, la posesión más valiosa que Él tiene. Es impresionante esta promesa que Dios le está dando a Saúl, que no solamente iba a traer un impacto para su vida, sino para él y para sus generaciones. Para sus generaciones, si él hubiera sido fiel a Dios, si él hubiera buscado la presencia de Dios y hubiera cimentado su vida, su familia y edificado su vida en Dios, él hubiera sido lleno del Espíritu Santo y su familia hubiera sido una familia llena de bendición. Pero dice el versículo, me voy a saltar al versículo número 5. Dice, cuando llegues, porque le sigue dando la instrucción Samuel a Saúl, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Escucha bien esto, un lugar de adoración. Estarán tocando arpa, una pandereta, una flauta y la lira. Y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor, pon atención a esto, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente.
Qué maravillosa palabra Dios le dio a Saúl por medio de Samuel. Vendrá poderosamente sobre ti el Espíritu Santo y profetizarás, y no solamente, sino que tu corazón serás mudado en una persona diferente. Dice el versículo 7, después de que sucedan estas señales, haz lo que debas hacer. Haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Impresionante palabra, maravillosa palabra que Dios le dio a este hombre. Que el Espíritu Santo vendría sobre él con poder, que el Espíritu Santo lo mudaría en un nuevo hombre, y que todo lo que él, y que él dice, y haz lo que debas hacer, porque Dios está contigo. La promesa de Dios, Dios está contigo. Edifica tu casa, edifica tu casa. Y él se sentía, yo creo, en ese momento, wow. Y dice el versículo número 9, me saltó al 9. Dice, mientras Saúl él se alejó, se despidió de Saúl y él caminaba hacia donde lo había enviado el profeta. Dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Dios le dio un nuevo corazón, Dios lo cambió. Y dice que cuando Saúl, su siervo y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Saúl tuvo un encuentro que pudo cambiar completamente su vida, que pudo cambiar completamente su destino, y no solamente el de él, sino el de toda su familia y de sus generaciones. Dios lo había llamado a ser ese hombre lleno de Dios que dirigiera y cuidara a su nación, pero este hombre le dio la espalda a Dios y lo desobedeció. Y comenzó a hacer lo que él quería hacer y no esperaba a escuchar y ser guiado por la voz de Dios. No importa, iglesia, no importa, familia, los encuentros que tú y yo tengamos aquí en la iglesia y pensemos, wow, es que yo tuve un encuentro con Dios, y pensamos que ya la hicimos y que ya estamos del otro lado. No, nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Este hombre recibió una poderosa palabra, no solamente una poderosa palabra, recibió una visitación de Dios impresionante, una promesa increíble que iba a traer bendición para él y a su familia, pero él no guardó la palabra de Dios, él no guardó su corazón para Dios, él no guardó ese sentir de ser lleno del Espíritu Santo continuamente, sino desobedeció a Dios. Y el resultado fue desastroso para su vida. Porque la historia lo dice más adelante, él desobedeció a Dios y hubo guerras en su reino, y no solamente eso, sino que su hijo y él murieron en una guerra. Él pudo haber permanecido, él y sus generaciones, reinando sobre Israel, pero él desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Lo desechó. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Dios y le dijo, me pesa haberle dado de mi espíritu a Saúl, me pesa. Y sabes, Dios quiere que tu familia experimente esto, que tú experimentes esto, que tú seas lleno del Espíritu Santo, que yo sea lleno del Espíritu Santo, que seamos mudados en un nuevo hombre, que busquemos esa presencia de Dios, y que todo lo que hagamos guiados, escucha bien, que todo lo que hagamos guiados por la presencia de Dios sea para bendición y sea para victoria. Necesitamos ser punta de lanza en nuestra familia. Necesitamos ser punta de lanza en estas generaciones. Necesitamos que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo continuamente. La búsqueda diaria de Dios nos va a mantener frescos en la presencia de Dios. Yo quiero que vayas conmigo a 1 de Tesalonicenses 5,
versículo 19, y aquí Pablo está despidiéndose de la iglesia en Tesalónica y les está dando varias instrucciones importantes sobre honra a tus líderes, sobre no pagues el mal, no pagues al mal con mal, sino al mal págalo con bien. Dice en el versículo 5:17, orar sin cesar. Está hablando muchas cosas, pero el versículo 19 en 1 de Tesalonicenses 5:19 dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Hace una advertencia y dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Alejó la presencia de Dios, alejó al Espíritu Santo. Y sabes, las cosas que alejan al Espíritu Santo, las cosas que apagan al Espíritu Santo en nuestra vida, es cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando no perdonamos, cuando hay resentimiento en nuestro corazón, cuando murmuramos de las personas, cuando hablamos mal de las personas que están a nuestro alrededor y ponemos una cara de, ay, sí, yo te quiero mucho, pero por detrás hablamos mal de las personas. Estamos alejándonos del Espíritu Santo. Cuando lo ignoramos, cuando lo resistimos, cuando lo despreciamos, estamos alejándonos del Espíritu Santo y estamos corriendo el riesgo que tomó Saúl. Y el riesgo fue muy grande porque se perdió él y su familia. Y Dios no quiere esto para ti. Dios no quiere esto para tu familia. Dios no quiere esto para mí. Dios no quiere esto para mi familia. Dice en Efesios 5, 18 y 19, acompáñame a Efesios capítulo 5, no se emborrachen con vino, porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dice, en cambio sean llenos. Esta palabra cuando dice no se emborrachen con vino, porque eso los va a arruinar la vida. También cabe en los placeres de la vida. Y podemos decir, no busquen los placeres que da el mundo, porque eso les arruinará la vida. Dice, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. En cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y sabes, Dios está llamándonos en este tiempo a buscar su presencia individualmente, pero también como familia, y buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 19, dice, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Una vida de adoración. Existen cuatro cosas que nos ayudan a mantener la visitación de Dios en nuestra vida. Existen 4 cosas que nos ayudan a mantener la llenura o la frescura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Yo quiero poner bien claro esto. La llenura del Espíritu Santo no solamente es una vez, iglesia. La llenura del Espíritu Santo no solamente es el día del Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo no solamente es el domingo en la iglesia. La llenura del Espíritu Santo, la frescura del Espíritu Santo debe de ser todos los días de nuestra vida. Y existen 4 cosas que nos van a ayudar a mantener esa frescura en la presencia de Dios, esa llenura de parte del Espíritu Santo. Número 1, mantenerse conectados con la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos conectados con la voz de Dios, porque cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos siendo guiados cuando leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Estamos viviendo una vida que le agrada a Dios plenamente. Número 2, tenemos que tener una vida de adoración y gratitud. ¿Se acuerda usted que leímos en Primera de Samuel? Yo quiero que lo volvamos a leer. Vaya conmigo a Primera de Samuel nuevamente, capítulo 10. Dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y el siervo de Gibea vieron a un grupo de profetas que se les acercaba, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y también profetizó. Pero algo sucedió más arriba. Dice en el versículo número 6, dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Venían de un lugar
de adorar a Dios, un lugar de adoración. Y sigue diciendo, dice de adoración, estarán tocando un arpa y una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Y en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. ¿Sabes? Había un ambiente de adoración en ese tiempo. Y tú y yo necesitamos tener un ambiente de adoración en nuestra familia. Necesitamos tener un ambiente de adoración en nuestro trabajo. Necesitamos tener un ambiente de adoración donde quiera que tú y yo estemos. Porque cuando hay un ambiente de adoración es cuando viene la presencia del Espíritu Santo de Dios a refrescar nuestra vida. Número 3, la oración continua, conectados con Dios. En el versículo 17 de Efesios 5:17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Nos habla de mantenernos conectados en comunión con Dios. Y la última es la unidad. Necesitamos mantener la unidad como familia, como iglesia. La unidad va a traer bendición. La unidad va a traer a nuestra vida llenura del Espíritu Santo. Necesitamos con todo nuestro corazón, familia, buscar la presencia de Dios. Si queremos experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, tenemos que tener una vida continua a la presencia del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo, no solamente yo, sino toda mi familia, porque como te lo dije al principio, Dios tiene un plan perfecto para tu vida, ha diseñado un plan, cual gran arquitecto que Él es, para guiar a tu vida a lugares de bendición, para guiar a tus hijos a lugares de victoria, porque Dios los ha llenado de talentos y de dones para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Yo quiero invitarte ahí donde tú estés, que cierres tus ojos y que le pidamos a Dios que nos guíe en este tiempo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me guíes en este tiempo, Señor, que nos guíes como familia a encontrarnos con tu presencia todos los días de nuestra vida. Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga con poder sobre nosotros todos los días y nos cambies y nos mudes y nos guíes hacia toda verdad, hacia toda justicia, hacia toda victoria, porque el Señor tiene preparadas grandes cosas en este tiempo para nosotros. Señor, te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias porque tienes grandes planes. Gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia, gracias por estar conectado. Te invito de verdad a que busquemos a Dios de esta manera y que compartamos que tenemos un Dios todopoderoso. Dios te bendiga.